Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con el curso de análisis sísmico cálculo manual. Este es el video, creo que número 5. En el video anterior habíamos revisado lo que es el cálculo de la rigidez lateral utilizando el método de Wilbur. Esto es lo que hemos visto en el video anterior. Sería bueno que vayan a revisarlo. Entonces, en los primeros videos habíamos visto lo que es el metrado de cargas por entrepiso. Y luego hemos estado viendo esto de la rigidez lateral. Así que tenemos masa o peso y también tenemos ahora ya la rigidez. Entonces, como ya tenemos estas características o estos cálculos, digamos que ya podemos hacer un cálculo un poquito más avanzado. Y lo que nos interesa ahora es el cálculo, pues, el cálculo sísmico, ¿no? Entonces, vamos a seguir revisando la normativa para calcular esta edificación de forma manual. Y lo que viene ahora ya es la parte sísmica, lo que es netamente normativa. Y en este caso lo que vamos a ver es pues ya la normativa sísmica E030 de Perú. Entiendo que quizá para otros países de Sudamérica debe ser bastante parecido las normas sísmicas, ¿no? Como en este caso estamos en Perú, hablaremos de la normativa sísmica peruana, ¿ok? Entonces, veamos un poco de la normativa. Esta es la normativa E030 de diseño sismo resistente. Luego por acá pues todos los capítulos que tenemos, ¿ok? Ustedes pueden descargarla de la página de Sensico. Ahí están las normativas actuales y vigentes, las que se están usando, y esta es la que estamos usando actualmente. Entonces, bueno, sería bueno que lo revisen. El análisis sísmico estático. Hoy y el siguiente video, para poder complementarlo, hablaremos del análisis sísmico estático. Yo estoy colocando fragmentos, esto no lo escribo yo, esto viene de la normativa. Y lo que yo voy a hacer pues es ir comentando lo que la normativa nos indica. Entonces, en el capítulo 28.1 de generalidades del análisis sísmico estático nos indican, bueno, dice que este es un método que representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masa de cada nivel de la edificación, ¿ok? Ahora, nosotros pues no tenemos centro de masa, o bueno, sí tenemos centro de masa pues en la edificación que estamos analizando, pero principalmente esto pues se usa cuando tenemos una estructura tridimensional o cuando vayamos a hacer un análisis tridimensional o pseudo tridimensional. Nosotros no estamos haciendo eso lo veremos quizá más adelante en otros videos, lo que es quizá un análisis pseudo tridimensional. Lo que estamos haciendo nosotros es concentrar la masa en un punto, luego concentrar la rigidez entre masas, entre niveles, y nada más. Okay, o sea, es un análisis bastante sencillo y práctico. Es por eso que se llama análisis sísmico cálculo manual este curso. Entonces esto no lo vamos a ver, ahora mismo lo voy a explicar. Y luego, bueno, pueden analizarse mediante este procedimiento algunas estructuras, bla 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 bla. Bueno, esto ustedes lo tienen que revisar, ¿ok? De modo que hay una fuerza cortante en la base que vamos a calcular. Se calcula de la siguiente manera, como se puede ver en esta expresión. Luego por acá también. Hay algunos factores que hay que tener en cuenta. En este caso, la cortante basal, bueno, es sux entre R. Y estos factores a lo que hago mención pues son los siguientes, ¿no? Z el factor de zona, U el factor de uso, C el factor de amplificación, S factor de suelo, R factor de reducción y P es el peso sísmico. Todo esto lo vamos a revisar, excepto pues el peso sísmico, que eso ya lo hemos calculado, ¿ok? En las primeras sesiones le hemos calculado eso, incluso en la última sesión, en la anterior a esta, hemos calculado nuevamente el peso sísmico considerando una estructura porticada. Antes de calcular, lo siguiente que vamos a ver, que son los parámetros sísmicos, voy a comentarles un poco sobre esto del centro de masa para que quede bastante claro. Lo que indica la normativa de esto del cálculo de las fuerzas sísmicas que nos brinda el análisis sísmico estático, estas fuerzas sísmicas van en los centros de masa de cada nivel. Por ejemplo, si tenemos nuestra edificación de 4 niveles, el centro de masa, digamos que está ubicado por acá. Esto quiere decir que una de las fuerzas sísmicas, la fuerza sísmica número 4, debe ir pues en el nivel 4 y debe actuar en el centro de masa de ese nivel. Es decir, esto sería F4, vamos a llamarlo así, ¿ok? Y así para los demás niveles, ¿no? El centro de masa vamos a llamarle 4, y para los otros niveles también, centro de masa 4, centro de masa 3, 2, 1, y así las fuerzas sísmicas también, ¿ok? Claro, pero esto, como ya les había comentado, es para una estructura tridimensional, ¿ok? O un análisis tridimensional. En este caso no vamos a hacer nada de eso. Lo que hemos realizado hasta este momento es lo siguiente, es calcular
el peso sísmico o la masa sísmica de cada nivel de cada entrepiso, ¿ok? Es decir, hemos hecho pues lo siguiente, ¿no? Esta masa sísmica, luego hemos calculado la siguiente masa sísmica del nivel 3, luego igual la masa sísmica del nivel 2 y luego la masa sísmica del nivel 1, ¿ok? Eso es lo que hemos hecho. Luego de calcular esas masas o pesos sísmicos, hemos calculado la rigidez de cada entrepiso, es decir, esta rigidez, esta rigidez, esta rigidez y esta rigidez, ¿ok? Entonces, las fuerzas sísmicas pues no van a ir en un sistema tridimensional, van a ir directamente sobre el peso sísmico o los niveles que nosotros hemos calculado. Una fuerza sísmica 1, una fuerza sísmica 2, una fuerza sísmica 3 y una fuerza sísmica 4, ¿correcto? Esto es K1, K2, K3, K4. Esto es F1, F2, F3 y F4. Este es el modelo con el que vamos a trabajar. Por supuesto que es distinto tanto para el eje X como para el eje Y, porque la rigidez es cambio. Entonces esto del centro de masa no lo vamos a usar, no lo vamos a tocar, solamente vamos a concentrar la fuerza que nos calcula el análisis sísmico estático en cada uno de estos niveles. Y bueno, pues esto lo que genera es una deformación lateral, y eso es lo que vamos a calcular más adelante, estas deformaciones laterales para el nivel 1, para el nivel 2, para el nivel 3 y para el nivel 4. Esto lo vamos a ver más adelante, aún faltan algunos cálculos antes que tenemos que hacer para poder calcular nuestros desplazamientos laterales y luego verlo con lo que nos indica la norma, porque hay ciertos límites. Entonces, las generalidades para un análisis sísmico estático. ¿Cuáles son esas generalidades? Si tenemos una edificación cualquiera, lo que calculamos con el análisis sísmico estático es una cortante en la base, que es esta que está por acá. Obviamente se ubica en la parte inferior, en la base de la edificación. Esta cortante basal se calcula con esta expresión que ya la vimos anteriormente. Es el sux entre R por P, donde, bueno, B, la cortante basal, sux entre R son los famosos parámetros sísmicos. Esto nos brinda la norma, eso lo vamos a calcular, no se preocupen. Luego tenemos el peso sísmico. El peso sísmico ya lo hemos calculado. Y luego pues calculamos las fuerzas sísmicas. Las fuerzas sísmicas no son más que un coeficiente alfa multiplicado por la cortante basal. Este coeficiente alfa depende pues del peso de la edificación, depende de las alturas, etcétera, ¿ok? Eso lo vamos a calcular, no se preocupe, ¿correcto? Y esas fuerzas sísmicas, como les indicaba, pues van en cada nivel de la edificación y en el centro de masa de cada nivel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular estos parámetros sísmicos que son muy pero muy importantes. El peso ya lo hemos calculado, así que va a ser mucho más sencillo, ¿ok? Entonces vamos a estos parámetros sísmicos. El parámetro sísmico llamado factor de zona, ¿ok? ¿Cómo calculamos esto? Primero tenemos que tener como dato la ubicación. Actualmente yo estoy ubicado en la ciudad de Huánuco. Entonces vamos a la normativa peruana. Vamos, en la última parte de la normativa hay una serie de tablitas como esta que estoy mostrando por acá, que nos indica pues región, provincia, distrito, y al costado nos indica la zona sísmica. ¿Correcto? Entonces, con esto vamos a ubicar cuál es la zona sísmica en la cual estamos ubicados nosotros. Bueno, donde va a estar ubicada su edificación, pues, ¿no? En este caso, mi edificación va a estar ubicada en la ciudad de Huánuco. ¿Dónde estoy actualmente? Ahí está. Dice Huánuco, Pilcomarca. ¿Qué zona sísmica es? Huánuco, Pilcomarca es zona sísmica 2. Entonces, la normativa te indica también un mapita, en este caso el mapa del Perú, ¿dónde están las diferentes zonas? Bueno, en este caso estamos, el Perú tiene 4 zonas, ¿ok? Así que estamos nosotros en la zona 2. Y depende de la zona para nosotros tener un factor, en este caso llamado el factor de zona. Vamos a ver, en la tabla 1 dice factores de zona llamado el factor de zona Z, el factor Z. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Estamos ubicados en la zona 2, el factor Z es igual a 0.25. Vayamos ahora al factor de uso. Este factor de uso pues va a depender la utilidad o qué uso nosotros le demos a nuestra edificación. En nuestro caso, como dato tenemos que es para uso de oficinas. Entonces la norma te indica una tablita con las categorías
de las edificaciones, desde esenciales, importantes, comunes y temporales. En nuestro caso tenemos, tenemos una edificación que es común. ¿Por qué? Si nosotros buscamos en esta descripción de las edificaciones, tenemos, por ejemplo, en la categoría C, edificaciones comunes tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, etc. Entonces el factor de uso va a ser igual a 1. Esto incluso ya lo habíamos visto en el metrado de cargas, así que vayan a revisarlo también por ahí. Algo importante también es de que mientras más importante sea la edificación, el factor de uso va a ser más grande. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos al periodo fundamental de vibración. La normativa te indica una expresión, una formulita como esta que pueden ver por acá para calcular ese periodo fundamental de vibración. Ya sé que no es lo más correcto usar esta expresión que es tan sencilla, porque lo ideal sería pues hacer un análisis dinámico de modos y periodos de vibración, pero bueno, eso lo veremos más adelante con mucho mayor detalle, no se preocupen. Entonces vamos a usar lo que nos indica la norma, ¿ok? Nos indica la siguiente. ¿Cómo calculamos ese periodo fundamental de vibración? Vamos a calcularlo como una división, HN sobre CT. Vamos a ver, tenemos nuestra edificación, donde CT depende del tipo de estructura que estemos usando. En este caso estamos usando una estructura porticada y dice, para pórticos de concreto armados y muros de corte, el valor de CT es igual a 35. Luego vamos a calcular HN. HN, ¿qué es? Es la altura total de la edificación. ¿Cuánto es HN? En este caso sumamos todas estas alturas y nos resulta 12.2. CT, ¿cuánto es? 35. Por lo tanto, el periodo fundamental de vibración, ¿cuánto sería? La división, 0.348 segundos. Y esto es el mismo periodo para ambas direcciones, tanto para X como para Y. Ya sé que van a decir, pero ingeniero, no, que en X y en Y la rigidez de la estructura es distinta, así que seguramente en una dirección va a tener un periodo y en otra dirección va a tener otro periodo. Sí, eso es muy, pero muy cierto. Sin embargo, esta expresión yo creo que hay que usarla de todas maneras para seguir una secuencia y para que tengan más o menos una idea del periodo de la estructura, ¿ok? No está bien del todo, yo lo sé, pero más adelante lo vamos a ver con mayor detalle, no se preocupen, ¿ok? Tranquilidad. Para que esto del periodo no quede así a la deriva, les voy a explicar de forma bastante sencilla y bastante rápida, porque nuevamente esto lo vamos a ver con mayor detalle en los siguientes videos, ¿ok? El periodo fundamental que indica la normativa se interpreta de la siguiente manera. El periodo es aquel tiempo que demora una estructura en hacer un vaivén. Es decir, si la estructura, por ejemplo, se mueve hacia un lado, ¿ok? Y luego se mueve hacia otro lado, ese es el tiempo que hay que calcular, ese es el periodo fundamental. Es decir, partimos de la posición inicial que, bueno, está en reposo, luego vamos hacia un lado, hacia el extremo, luego regresamos hacia el otro extremo y luego vamos a la posición inicial. A toda esta trayectoria y el tiempo que demora la estructura en hacer ese vaivén, ¿no? Ese vaivén, a eso se le llama periodo fundamental. Hay otros periodos que más adelante lo vamos a ver, que son con respecto a los modos de vibración, pero bueno, el periodo fundamental que nos indica la norma es este, ¿no? El tiempo que demora la estructura en hacer un vaivén hacia un lado, hacia otro lado y luego regresar a su posición en reposo o su posición inicial. Vamos al siguiente parámetro sísmico, que es el factor de suelo. No lo había puesto o no lo había escrito como dato en la parte inicial de toda la descripción de la estructura. Pero bueno, como dato vamos a indicar que esta edificación se encuentra cimentada o va a estar cimentada sobre un suelo intermedio. Obviamente esta interpretación del tipo de suelo pues lo brinda un estudio de mecánica de suelos, ¿ok? Con este estudio de mecánica de suelos vamos a saber qué tipo de suelo es. En este caso estamos sobre un suelo intermedio. Entonces, para un suelo intermedio, la normativa te indica el factor de suelo, ¿ok? Vamos al artículo 13 y para este cálculo pues necesitamos el tipo de suelo. En este caso tenemos un suelo S2 y también necesitamos dónde está cimentada la edificación, o sea, la zona. En este caso es zona 2, ¿ok? Entonces para Z2, bueno, zona 2 y un tipo de suelo intermedio S2 tenemos pues un valor para el factor de suelo. En este caso es S igual a 1.2. Luego también es importante
el periodo corto y el periodo largo. Esto también lo voy a comentar y lo voy a detallar en los siguientes videos cuando veamos el análisis sísmico dinámico. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahí, no se preocupen, por favor. Entonces, estos parámetros también lo podemos calcular con el factor de suelo. Si tenemos un suelo intermedio, en este caso S2, tenemos nosotros el periodo corto TP y el periodo largo TL, 0.6 y 2 segundos. ¿Ok? Entonces, con eso hemos calculado estos parámetros. Luego, vamos al factor de amplificación sísmica. Para el factor de amplificación sísmica o el parámetro C, tenemos nosotros que calcular antes nuestro periodo fundamental de vibración. Y bueno, eso ya lo hemos calculado. ¿Y qué nos indica este factor? Bueno, nos indica primero que hay tres valores, ¿ok? Dependiendo de dónde esté nuestro periodo fundamental. Indica lo siguiente, miren, si el periodo fundamental T es menor que TP, el valor de C es 2.5. Si está entre TP y TL, que recuerden esos periodos corto y periodo largo lo hemos visto en la hoja anterior. Toma este valor. Si el periodo fundamental es mayor que TL, toma este otro valor. Eso ya lo hemos calculado, así que va a ser bastante sencillo para nuestro cálculo. Nuestro periodo fundamental es 0.348, el periodo corto 0.6 y el periodo largo 2 segundos. ¿Ok? Entonces, ya, bueno, bastante sencillo, ¿verdad? Nuestro periodo es menor que TP. Si es menor que TP, por lo tanto, pues le corresponde un valor de C igual a 2.5. ¿Ok? Luego, el factor de reducción sísmica. Este factor de reducción sísmica depende del sistema que estemos usando en la edificación. Para nuestro ejemplo, este es un sistema aporticado, así que eso es nuestro dato. Y la norma te indica. Si tenemos un sistema aporticado, entonces tenemos un cierto coeficiente de reducción sísmica. ¿Ok? Entonces, nuevamente, nuestro sistema aporticado tenemos para concreto armado de pórticos el coeficiente de reducción básico es igual a 8, que no es directamente el factor de reducción todavía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes tenemos que ver las irregularidades o la regularidad de la estructura. En este ejemplo en particular, pues es una estructura bastante regular. Por supuesto que hay que calcular esas irregularidades, claro que sí, pero para cálculos prácticos en este ejemplo vamos a tratar como si fuese una estructura regular. Más adelante vamos a ver cómo se calculan estos coeficientes de irregularidad o factores de irregularidad. Vamos a suponer una estructura regular y acá nos indica la normativa, ¿no? Los factores de irregularidad: IA en altura e IP en planta. ¿Ok? Entonces, en este caso IA e IP son iguales a 1. Cuando la estructura es regular, estos factores son iguales a 1. Entonces, ¿cómo se calcula nuestro factor de reducción sísmica llamado R? Simplemente es R sub 0, que para nosotros es 8, por IA por IP. Todo eso obviamente resulta igual a 8. Luego el peso sísmico, eso ya lo hemos visto, así que no voy a profundizar mucho en eso. En el artículo 26 la norma te indica la estimación del peso sísmico. Esto es en la tabla que hemos visto anteriormente, el peso sísmico de cada uno de esos niveles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el peso sísmico total? Simplemente sumando pues el peso de cada nivel de nuestra edificación. Por lo tanto, con eso calculamos nosotros el peso sísmico. Y bien, hemos calculado prácticamente, sí, en su totalidad todos nuestros parámetros sísmicos. Por lo tanto, ya tenemos el valor de Z, ya tenemos el valor de U, ya tenemos el valor de C, ya tenemos el valor de S, ya tenemos el valor de R y tenemos también el valor de P, que es el peso sísmico. Por lo tanto, si hacemos todas esas multiplicaciones, como lo estoy indicando por acá, pues vamos a calcular la cortante basal. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo, simplemente hay que calcular esa cortante basal y luego distribuir esta cortante para calcular nosotros nuestras fuerzas sísmicas. Eso lo veremos en el siguiente video, para no hacerlo tan largo. Sería bueno que revisen la normativa y revisen los comentarios que estoy haciendo con respecto a la normativa para que puedan interpretar de forma correcta esto es lo que nos indica la normativa. ¿Ok? Entonces en la siguiente sesión vamos a ver ya netamente el cálculo de la carga o la fuerza cortante basal y luego nuestras fuerzas sísmicas. Entonces, sin más que decir, nos vemos en la siguiente publicación. Chao.